dice, haciendo planes egoístas. Y a mí me resulta importante darle una vuelta a esta idea y decirles, como si esto fuera una serie, como si esto fuera una película, decirles, les cuento el final de la historia. Los planes del Señor son siempre los mejores. Y ahora vamos a ver por qué es esta realidad que nos quiere plantear el pasaje. La carta de Santiago la venimos viendo y parece que yo soy bastante reiterativo con esta idea, pero la venimos viendo y tenemos que tener en cuenta que es una carta muy práctica, ¿sí? Santiago apunta mucho a esto de vivir la vida cristiana como el Señor quiere, ¿no? El Señor nos enseña esto, bueno, hagámoslo, vivámoslo. Está perfecto que lo hayamos estudiado, pero lo tenemos que vivir. Y hace mucho énfasis en eso. Y eso me hizo acordar a una pequeña historia que es una ilustración para hoy. Una iglesia que se había quedado sin pastor. El pastor se había jubilado, entonces llega un nuevo pastor a la iglesia. Todos ahí atentos a ver qué va a predicar este pastor. El pastor da su primer sermón y claro, termina el sermón y todos, ¡ay, pastor, qué lindo! Iban, lo abrazaban, qué hermosa palabra, realmente ha tocado nuestro corazón, nos ha llegado. Muchas gracias, pastor. Bueno, bastante joven el pastor y bueno, todos muy contentos con el pastor. Siguiente domingo llega el pastor, de vuelta, momento del sermón, y empieza a predicar. Y claro, empiezan a mirarse todos y es el mismo sermón de la semana pasada, es lo mismo que predicó la otra semana. Estará nervioso, le habrá llegado, dejémoselo pasar. Entonces pasa. Y todos de vuelta cuando termina, ay pastor, qué lindo sermón, qué bueno, realmente ha llegado a nuestro corazón. Otra semana más, lo mismo. Otras semanas más, lo mismo. Y ya era el quinto domingo que estaba predicando exactamente el mismo sermón, hasta que un hermano ya cansado se levanta y dice, sí pastor, y ahora usted dice que tenemos que armar los unos a los otros. Sí, hace 5 semanas que lo viene predicando a esto. Entonces el pastor le dice, ¿saben que sí? Y no es que no me había dado cuenta. Lo vengo predicando hace 5 semanas porque hace 5 semanas que ustedes necesitan aprender esto y no lo aplican. El día que apliquemos esto, podemos pasar a lo siguiente, ¿sí? Es una ilustración muy interesante porque realmente lo que hace Santiago en su carta es eso, les está explicando cómo vivir la vida cristiana. Y si nosotros pensamos de que la venimos estudiando hace muchos domingos, si fuera por nosotros, creo que todavía estaríamos en el 1-1. Todavía estaríamos viendo en cómo tenemos que hacer todas las cosas. Entonces, yo quiero que lo veamos con esta mirada, lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Con esta idea de que más allá de lo que podamos estudiar y ver aquí, es que le busquemos cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y si realmente lo vamos a aplicar o no, y si no vamos a terminar como este pastor. Si no, el domingo que viene o la próxima vez que toque predicar, les voy a predicar la misma predicación. Pero bueno, me pareció muy interesante para pensar esta idea de lo práctico que es la carta y que nos llama a eso, a vivir lo que estamos escuchando y estudiando, ¿sí? No solamente reflexionar y decir, bueno, qué interesante, sino que aplicarlo a nuestra vida, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que pensar, pensando en este título que pusimos, ¿no?, de haciendo planes egoístas, lo primero que les tengo que decir es, nosotros leemos este pasaje y muchos, al leer el primer versículo donde dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cualquiera diría, no hay que planificar, porque acá el pasaje me dice que no hay que planificar. Me está diciendo de que no hagamos planes porque al fin y al cabo no es así. Y la verdad es que tenemos que abordarlo de otra manera esta idea, sino de que el Señor lo que nos está tratando de explicar aquí en su palabra no es que no hay que planificar, no es que no hay que hacer una mirada hacia adelante como personas, sino que tenemos que hacer algo muy importante que es no dejarlo afuera a Dios de esos planes. Y vamos a empezar con el versículo 13, justamente donde habla esta idea de dejar afuera a Dios. ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros dejamos afuera a Dios? Y lo primero que tenemos que pensar es que no solamente se trata cuando de una manera dialéctica, cuando lo decimos de dejar afuera a Dios, sino que muchas veces nuestros planes lo dejan afuera a Dios en cómo actuamos y cómo hacemos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas cuando hablábamos de la vida de la fe y las obras, decíamos de que
creen en el Señor, pero que actúan como si no creyeran en el Señor. Aquí es exactamente lo mismo. Planificamos nuestra vida como si decimos que creemos en el Señor y planificamos nuestra vida como si no creyéramos en el Señor. Y a eso es a lo que está haciendo foco este pasaje. Ahora, cuando yo digo esto, dejar afuera a Dios en nuestra planificación, ¿cómo puedo dejar afuera a Dios en mi planificación? ¿Cómo puedo dejar afuera a Dios en mi mirada hacia adelante, en mis planes a futuro? Bueno, en primer lugar, algo que parece muy obvio, pero a veces hace falta, es tomar decisiones sin buscar su dirección, sin aplicar una herramienta poderosísima que tenemos nosotros como es la oración. Insisto, parece muy obvio lo que digo, pero cuántas veces, si nos ponemos a analizar para atrás, nos hemos encontrado en esa situación en la que hemos hecho estos tipos de planes y bueno, dejamos pasar el tema de oración. ¿Para qué voy a estar con tanto tiempo en estas cosas? También es verdad que a veces hacemos nuestros planes dejando afuera a Dios porque más que buscar propósitos eternos o el propósito del Señor, estamos buscando el éxito personal. Entonces, si nosotros ponemos a analizar nuestros planes, nos vamos a dar cuenta que muchas veces están guiados por esa idea. Nuestra realidad hoy también nos lleva a una tercera manera en la cual podemos dejar afuera al Señor, y es lo que vive más del 90-95% de la población, que es la seguridad financiera. Poner la seguridad en cosas que no son para nuestros planes a futuro. Ejemplo número 1, hoy en nuestra sociedad es el dinero. El foco está en que si tengo lo suficiente para sobrevivir y para estar bien, ya está. No es malo, no quiere decir que sea malo que nosotros busquemos tener el fruto de nuestro trabajo, nuestra riqueza. Ahora el tema es cuando es el foco, cuando nuestra seguridad está depositada ahí, cuando nuestro futuro está puesto ahí. El Señor en sus evangelios, los evangelios cuando vemos al Señor, vivió una situación muy particular con este tema. ¿Se acuerdan del joven rico? Es muy claro, el joven rico tenía un gran problema, que era que si bien le interesaba mucho esta idea de a este lo quiero seguir porque hay algo ahí diferente, pero cuando ese alguien le puso enfrente la idea de vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, cuando lo confrontó con eso, no pudo hacer nada, se tuvo que ir porque se dio cuenta que su foco o su seguridad estaba planteada en otro lado. También dejamos afuera a Dios en nuestros planes cuando ignoramos de que al fin y al cabo el Señor es el Señor soberano de todo. Todo lo que está afuera, todas nuestras vidas al fin y al cabo están bajo su soberanía y su sustento. Y muchas veces hacemos planes por fuera de esa idea. Ahora, ¿qué nos puede pasar si dejamos afuera a Dios de nuestros planes? En primer lugar, nos va a pasar lo que nos dice Proverbios, que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La realidad es que muchas veces, muchos planes que hacemos, que parecen lógicos, que parecen que es el camino que había que tomar, si no está Dios en el medio, muchas veces esos caminos pueden conducir a la ruina, a la muerte, a lo que dice Proverbios 14:12. Ahora, también pasa, y esto es muy importante, y creo que el afuera, el mundo necesitaría mucho de esto, es que cuando nuestros planes no están guiados, o cuando nuestros planes tienen afuera a Dios, hay un tema que es fundamental, que es que están llenos de ansiedad. Después vamos a ver en el siguiente versículo donde habla un poco de la incertidumbre, ¿no? Donde habla de la vida que es corta y todo eso. Esa incertidumbre, esa cuestión que no podemos controlar. Y la realidad es que cuando nuestros planes no incluyen a Dios, somos muy propensos a eso, a la ansiedad, a no saber qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no dependen de quien deberían depender nuestros planes. Fíjense que
En Mateo el Señor hace una ilustración, ese relato, ¿se acuerdan de ese señor que había acumulado muchísima riqueza, y agarra el Señor y dice: no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les van a ser añadidas, ¿sí? El foco está en no buscar y buscar y buscar por aquí y por allá, porque realmente cualquiera de estas fuentes al fin y al cabo son inseguras, porque son fuentes humanas. Por eso dejar fuera de los planes al Señor nos lleva a esta idea, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Si dejamos afuera al Señor, al fin y al cabo nos vamos a acostumbrar a que el Señor no sea parte de nuestros planes. De manera tal de que va a endurecer nuestro corazón, va a endurecer nuestra conciencia, va a hacer que ya sea algo común para nosotros hacerlo de esta manera, en vez de hacerlo, como decíamos, con el Señor. Fíjense que en Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? La realidad, lo que intenta también ver este pasaje es esta idea de que si nos mantenemos en este camino de dejarlo afuera al Señor, nos vamos a acostumbrar, ya se nos va a hacer un callo, no va a haber conciencia en nosotros, y al fin y al cabo ese hábito que sería muy bueno de la relación con el Señor a la hora de mirar hacia adelante, ya lo vamos a tomar como algo que no es parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces, estamos en una sociedad que tiene diferentes obsesiones, y las obsesiones son las que llevan a planificar. Como decíamos hace un rato, la obsesión por el dinero, la obsesión por la estabilidad y la seguridad que nos vende el mundo, la obsesión por tener un lugar de preeminencia, un lugar de conocimiento. Aquí están mis estrellitas, aquí está mi cuadrito, aquí van a tener todos mis títulos, así me van a conocer, voy a ser yo. Y el Señor claramente lo que nos invita es a que no abandonemos esto, porque al fin y al cabo, si uno estudia, todo eso no está mal, pero lo que Él dice es que eso tiene que ser parte de su propósito, ¿no? Y esos planes tienen que estar encauzados en el propósito eterno, ¿sí? En el propósito del Señor. Entonces, lo primero que yo quisiera que nos pusiéramos a pensar hoy en esta idea donde habla de dejar afuera a Dios de nuestros planes es: muchos de acá seguramente tienen planes y tienen cosas que miran hacia adelante a mediano, corto, largo plazo. Lo primero que haría yo es analizar qué lugar ocupa o cómo encaja Dios dentro de esos planes y dentro de esa mirada. Y quizás nos vamos a sorprender, porque muchas veces nos vamos a terminar dando cuenta que lo dejamos totalmente de lado, ¿sí? Y por el otro lado, es analizar y pensar si aquellas decisiones que yo tomo para futuro las hago de una manera en la cual es lo que a mí me parece que me conviene, o si realmente me estoy basando en aquello que el Señor dice que es bueno para mí. Y ahí volvemos a lo que hemos hablado siempre, que de dónde o cómo puedo saber lo que el Señor dice que es bueno para mí, ¿no? Y bueno, tenemos el excelentísimo manual que nos ayuda a entender aquello que el Señor sabe que es bueno para nosotros, ¿sí? Ahora vamos a avanzar porque el pasaje sigue y viene el versículo 14, que es muy interesante. Dice, habla de que, bueno, ustedes dicen que van a traficar, que van a ganar, que van a hacer esto. Dice, cuando al final no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La idea esta de la neblina que se aparece por un poquito de tiempo y se desvanece a mí me encanta, porque ahora que en las mañanas, antes de irme a trabajar, ya es de día, yo estoy desayunando en el living y veo por la ventana la montaña que da a lo que sería el puerto. Y muchas veces en la mañana, ¿qué pasa? Están todas las nubes que vienen del mar y yo prácticamente muchas veces no veo la montaña. Pero en eso que me estoy tomando mi café y estoy desayunando, que no es mucho tiempo,
a los segundos aparece rápidamente la montaña. Ella la puedo volver a ver porque la neblina se ha disipado rápidamente. Y acá la idea es esa, realmente es algo efímero, es breve la vida, ¿no? La vida es incierta. Vieron que hace un rato hablábamos de la ansiedad y todo eso. Bueno, aquí el pasaje nos dice, tienen que tener en cuenta que la vida es breve y está cargada de incertidumbre, que es algo que a nosotros nos incomoda un montonazo porque nosotros queremos saber dónde vamos a poner el próximo pie y queremos saber que esté todo seguro. La vida es incierta y temporal. De hecho, nadie puede predecir el mañana. Dice Proverbios 27:1, dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, ni siquiera el día de mañana podemos saber. Y fíjense el relato del Señor donde Él decía, pero Dios le dijo a aquel que había acumulado mucha riqueza, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Juntaste un montonazo. ¿Para quién va a ser? El relato es muy claro, ¿no? Y voy a apelar a nuestra memoria con algo que es muy claro, ¿no? Para graficar esta idea de la incertidumbre y la brevedad de la vida. Año 2020. ¿Qué nos podemos acordar del año 2020? ¿Qué me van a decir todos enseguida? Año de pandemia, COVID, ¿no? Fue un año que ya no voy a hablar directamente de lo que es la enfermedad y aquellas personas que fallecieron. Pero voy a hablar de cómo, fíjense, cómo la dinámica social cambió totalmente, ¿sí? Nos cambió la vida en un montonazo de cuestiones. Y me anoté a unas frases porque en Argentina había un programa de estos de media mañana donde hablan de interés general, hablan de cosas, de viajes, de moda, de que el cantante alguna que otra noticia, de todo un poco. Y bueno, estaban con el tema de la astrología. Entonces era el final del año 2019 e invitaron a dos astrólogas bastante conocidas de allí, de Argentina. No es que yo me ponga a hablar de astrología, quédense tranquilos que no es a favor de la astrología lo que voy a decir. Y bueno, claro, año 2020, era un año que quedaba hasta lindo a nivel marketing para hacer cosas lindas. Entonces le dijeron, a ver, díganos ¿qué predicciones hay para el año 2020? Y ellas dijeron, año 2020, marketing seguro, vamos a hacer algo que tiene que andar bien. Entonces dijeron, fíjense esto, dice, nosotros como país, Argentina, vamos a tener un buen año. Si yo les digo los números de negocios que cerraron en Argentina en el 2020 por la pandemia, porque nosotros en la pandemia estuvimos encerrados de marzo a noviembre. A la gente le fue muy mal. Fíjense, va a ser un año realmente con protección, en el que uno se va a sentir cómodo y va a poder caminar por la calle. Y esta fue la mejor frase de todas. Va a ser un buen año para viajar, decía. Dice, y va a haber mucha alegría compartida. Ustedes fíjense que allí la pandemia o el encierro duró desde marzo hasta noviembre. Samuel nació en abril. Mis papás vivían a 15 calles de mi casa. Y Samu nació en abril y recién lo pudieron conocer en junio. O sea, imagínense. Y yo me acuerdo que en Argentina en junio es el Día del Padre. De hecho fue para el fin de semana el Día del Padre. Que se podía salir pero con bastante cuidado. Yo me acuerdo que una de las veces yendo a la casa de mis padres, porque yo me podía mover por un permiso que tenía, me acuerdo de una imagen que era terrible. Era el bajo de un edificio donde había una ventana que daba a la calle y estaba la nenita jugando en una mesita ahí y el abuelo del lado de afuera con su barbijo jugando con la niña por fuera. Díganme si ese abuelo se imaginaba en 2019 que a los pocos meses ese iba a ser su juego con la cría, ¿no? Entonces, este pasaje es muy claro, nos está marcando muy clara la idea, nos está diciendo de que cómo vamos a pensar nosotros, ¿sí? De que tenemos todo asegurado, que el día de mañana va a ser así o va a ser así. No lo podemos decir, no lo podemos controlar, porque no somos nosotros los que sostienen este mundo, no somos nosotros los dueños de este mundo. Por ende,
lo primero que yo me pongo a pensar en este relato y viendo esta idea es decir, ¿estoy pensando o estoy confiando en mí? ¿Estoy confiando en mi propia vida? ¿Estoy confiando en mi propia manera de pensar? ¿Estoy confiando en mi propio conocimiento de todo lo que da? ¿O realmente estoy depositando mi confianza en el que sustenta todo? ¿Sí? ¿Estoy postergando decisiones importantes para Dios creyendo de que yo voy a tener el tiempo que a mí se me ocurra? ¿Sí? ¿Estoy manejando yo los tiempos o realmente estoy poniendo los tiempos en las manos de Dios? Creo que la pandemia, como les decía, fue una manera de entender muy clara esta idea, de que los tiempos no los manejamos nosotros y lo que pasa en los tiempos no está en nuestras manos, está en las manos de quien sustenta todo. Y avanza el pasaje, ¿no? En el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿sí? Y aquí lo que nos está empezando a introducir es la idea de no solamente no hay que dejarlo afuera de nuestros planes a Dios, sino que por el contrario, nuestros planes tienen que depender completamente de Dios. Nuestra vida debe depender completamente de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 37.5, que por eso cantamos esta última canción. El Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La canción decía, ven y deleítate en Él, Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no se trata de que voy a venir con mi lista de los Reyes Magos y se lo voy a pedir, sino de que antes está esta idea, ¿no? De encomendar el camino, de ponerlo a Él en primer lugar, que nuestros planes estén en Él. ¿Para qué? Para que confiando en Él sepamos que Él puede hacer. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Y fíjense esta idea de que si el Señor quiere, esta idea de someternos a la voluntad del Señor. Hoy en el mundo existe, el otro día hablábamos con Cecilia de eso, esta idea de manifestarse. Cuando yo quiero algo, manifiesto dinero sobre mí y empiezan a hacer cosas raras. Pero fíjense que nosotros también en las iglesias a veces tenemos algunas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, declaramos sanidad, declaramos esto? Nosotros no podemos declarar sobre eso porque no somos dueños de eso. Lo que sí podemos decir es, humildemente, Señor, te pedimos que en tu voluntad hagas esto. Porque tú tienes el poder, porque tú haces esto. ¿Qué podemos declarar nosotros? Nosotros lo único que podemos declarar es que Dios es el Señor. Lo único que nosotros podemos declarar es que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a morir por nuestros pecados, que Jesús nos salvó y que es el Señor de nuestra vida. Nosotros solamente podemos declarar de que la Biblia es la palabra del Señor. En lo demás es del Señor, ¿sí? Y ahí la pregunta que viene respecto de esto es si realmente nosotros estamos viviendo en los propósitos del Señor y dependiendo del Señor, o en realidad el Señor es simplemente un consultor ajeno al que una vez que establecimos nuestro camino y dijimos todo, le decimos, ¿esto está bien? ¿O vamos así? Bueno, ¿aprobado? Perfecto. En vez de tenerlo desde la raíz al Señor, desde el comienzo de nuestros planes, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo para integrar más las oraciones en mis decisiones diarias? ¿Sí? Esta idea de que si el Señor quiere, al fin y al cabo lo que quiere decir es esto, de tener una comunicación directa con el Señor para que cada cosa que hagamos, para que todo lo que nosotros pensemos, planifiquemos, como estábamos hablando, tenga o esté trabajado, entre comillas, en conjunto con el Señor. Y una pregunta muy simple, pero que a la hora de ver este pasaje quizás nos la tenemos que hacer mucho, es en mis oraciones y en mis planes, ¿le pido dirección a Dios antes de tomar las decisiones importantes o hago lo que decía yo recién? Armo mi plan, lo tengo todo aquí armadito, todo escrito,
y le digo, bueno, mira, tenés que firmar en la última página, Señor, y con eso ya estamos, porque estás aprobando mi plan. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Nosotros armamos el plan completito y no lo integramos o no empezamos por pedirle al Señor la guía en nuestros planes. Bien, los últimos 2 versículos dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta idea de jactarse, ¿no? ¿Qué es jactarse? Es básicamente glorificarse, gloriarse en uno mismo. Es atribuirse el mérito o creer que uno tiene la posibilidad de hacerlo uno mismo, ¿sí? Básicamente, volvemos a la misma idea. Lo que hace Santiago aquí es decirles, lo que hacen mal es planear sin reconocer a Dios y sin incluir a Dios, ¿sí? Y de hecho, Santiago esto lo había hablado antes, y Willy lo remarcó la semana pasada, y el pastor Sergio también lo remarcó a esta idea, y que fíjense que es algo muy interesante que está muy presente en el libro de Santiago. Santiago dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La idea o la constante búsqueda de que aún en esto la humildad tiene que estar presente, y sobre todo la humildad tiene que estar presente, esta idea de someternos al Señor. Y como les digo, fíjense que en esta idea de vivir la vida cristiana de una manera práctica, Santiago viene haciendo mucho hincapié en quitar la soberbia y habilitar la humildad, poner la humildad en primer lugar, ¿sí? Y vivir una vida con orgullo o planificar de manera orgullosa no es otra manera más que de vivir como si Dios no existiera. Y nosotros lo veíamos viendo. En cambio, humillándose y poniéndolo en primer lugar, es vivir como el Señor quiere y como el Señor que existe quiere, ¿sí? Ahora, fíjense que hace avanza un poquito más y dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Básicamente lo que acá está queriendo decir es que ustedes ya saben de que no tienen que decir esto, que no tienen que decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro sin tener en cuenta a Dios. Ustedes ya saben que no tienen que ser orgullosos en su manera de pensar y en su manera de planificar. Ustedes ya saben que tienen que poner al Señor dentro de los planes. Ustedes ya saben que la vida es efímera y que el único que la sustenta y que el único que está y es soberano es el Señor. Ustedes ya saben todo esto. ¿Por qué hacen lo que ustedes ya saben que no tienen que hacer? Yo lo tomo como que es casi un reto cuando uno le dice al niño, pero si te dije que si metías esto acá se iba a romper, vos ya lo sabías, ¿por qué lo haces? Y yo lo tomo como esto, ¿sí? Es una manera más de las que venimos viendo con Santiago que lo hacía, ¿no? ¿Se acuerdan? Oh, almas adúlteras, le decía, les daba duro. Y acá les está diciendo, acuérdense que no se trata solamente de un error, que lo es, sino que es algo que ustedes saben. ¿Por qué no lo hacen? Y vuelvo para atrás al ejemplo que daba al principio de este pastor que predicó 5 veces el sermón para decirles, bueno, si ustedes ya lo saben, ya lo escucharon, les encantó porque les decían que les había tocado el corazón. Si les tocó el corazón, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo ponen en práctica? ¿Sí? Y esto es lo que les dice Santiago, ¿sí? Y a mí se me viene a la cabeza una idea, ¿no? Entonces digo, bueno, contrarrestamos los planes egoístas, que decía el título de la predicación es Haciendo planes egoístas. Entonces, ¿cómo tengo que planificar mi vida? Y yo dije, voy a sacar de cada texto una idea que me sirva para acordarme como respuesta a esta pregunta. La pregunta me dice, ¿cómo debo planificar mi vida? Entonces digo, bueno, en el versículo 13 me dice que no tengo que confiar en mi autosuficiencia. Y digo, ¿por qué? Y porque el versículo 14 me dice que la vida es corta y llena de incertidumbre. Pero el versículo 15 lo que me dice es que lo mejor que puedo hacer ante esa vida corta y llena de incertidumbres es que tengo que someter mis planes a Dios. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Y porque lo que tengo que hacer con esto es
evitar la soberbia y transformar mi vida a la vida de alguien que es humilde a la imagen del Señor. ¿Y por qué es todo esto? Porque en el versículo 17 lo que me dice es que más allá de que yo puedo saber y decir esto todo de memoria, si no aplico lo que sé o no lo que digo saber, al fin y al cabo voy a estar errando el blanco, voy a estar pecando, ¿no? Pero, ¿cómo me lo diría la Biblia con 3 pasajes que ya hemos leído? A la idea de cómo tengo que planificar nuestras vidas. Bueno, primero el Señor me diría en Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Y porque el Señor me diría lo mismo que le dijo al profeta Jeremías respecto del pueblo de Israel. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y todo esto, ¿por qué? Y porque yo sé lo que me dice el Salmo que leímos recién, el Salmo 37:5, que me dice que tengo que encomendar mi camino a Jehová, confiar en Él y esperar porque yo sé que Él hará. ¿Sí? Lo último que me queda preguntarme en base a este pasaje es, finalmente, si mis planes están hoy por hoy reflejando la voluntad del Señor en mi vida o simplemente son planes que reflejan mi propia ambición, mis propios deseos, lo que yo estoy buscando, ¿sí? Y como siempre digo yo, y que me gustaría que lo pudieran hacer en la casa, como yo digo siempre una hojita y todo eso, es la famosa frase de Marcos que es, hay que ponerle nombre y apellido, ¿sí? A fondo, a lo práctico y hasta lo más sencillo, porque, insisto, a veces nosotros buscamos grandilocuencia para que esto tiene que ser algo así muy grande, para un gran estudio. No, hoy se me ocurrió tal cosa y realmente no fue bueno para mí porque lo dejé al Señor de lado, fue lo que me llamó a mí, a este amigo me llamó y dije, quiero ir, si tengo que hacer esto, tengo que hacer. Salimos corriendo con nuestros deseos, ¿sí? Hacerlo bien, a detalle, pensando, siendo autocrítico, porque también muchas veces nosotros nos ponemos notas altas, ¿no? Me pongo a analizar lo que hice y bueno, no voy a ser tan malo conmigo mismo porque no estuve tan mal en esto, o me disfrazo, no, yo en realidad no hice esto, hice algo parecido, ¿no? No, a detalle, cada cosa, analizándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que finalmente este último versículo donde dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, no nos pase, sino que realmente podamos ver que sabemos hacer lo bueno y lo ponemos en práctica. De manera tal de que después no tengan que venir y predicarnos 5 veces exactamente lo mismo para que lo pongamos en práctica. Bien, es un desafío grande. Como yo decía, la Carta de Santiago es muy práctica porque aplica a la idea de cómo vivir una fe práctica, una fe como el Señor nos demanda. Y muchas veces no cala en estudios ultra profundos a nivel teológico, no tenemos que ir a estudiar tantas cosas. Muchas veces es muy sencillo y muy práctico porque justamente eso es cómo tenemos que vivir. Y bueno, planear, planificar, mirar hacia adelante, ver cómo vamos a llevar nuestra vida de mañana, es algo más que es tan espiritual como todo, por lo cual el Señor tiene que ser el centro y no lo podemos dejar afuera de nuestros planes al Señor.